Buenas a todos. En este video nosotros vamos a adentrarnos un poco al mundo de los microcontroladores. Bien, supongo que muchos de ustedes se han preguntado cómo es que puede trabajar un circuito electrónico para controlar, digamos, un aire acondicionado, una nevera, una ECU de un vehículo automotor u otro equipo digital que cumpla una función principal o que sea el cerebro de ese sistema. Bueno. En la actualidad se utilizan los microcontroladores. Bien, ajá, empecemos. El microcontrolador viene siendo como una pequeña computadora, ¿ok? Que está compuesta de un CPU, un Central Processing Unit, que es una unidad central de procesamiento, en este caso de datos. Bien, entonces, ese microcontrolador, aparte de poseer un CPU como tal, tiene otros elementos u otros periféricos para que él pueda trabajar mucho mejor. Por ejemplo, puede tener conversión analógica digital, que para transformar señales analógicas, bien sea de algún tipo de sensor analógico, y la podemos transformar vía digital porque ese microcontrolador lo que entiende son de puros ceros y unos. Al igual puede tener osciladores, ¿ok? Que son, digamos, unos temporizadores que necesita el microcontrolador para saber que él está trabajando en función del tiempo. Bien, por supuesto su microprocesador, que es el que procesa los datos, una memoria RAM, que es en donde se comienza a ejecutar las instrucciones, tal como una computadora, claro, pero aquí por supuesto mucho más diminuta, eh, una memoria de programas en donde se almacena la información, bien, y lo más importante es que ese microcontrolador es programable. ¿Cómo así? O sea que yo con un solo integrado en un solo circuito yo puedo utilizarlo en varios circuitos si yo lo deseo. Entonces esto da una ventaja muy favorable con respecto a las otras tecnologías, cuando se trabaja con compuertas lógicas, con compuertas AND, OR, NOT o sistemas secuenciales, eh, en donde tenías que hacer un circuito muy grande, de muchos componentes para poder llegar a un solo objetivo. En cambio, los microcontroladores es todo lo contrario. Es un circuito pequeño que tiene la capacidad de hacer muchas funciones. Todo va a depender del programa, el cual tú vayas a insertar a ese microcontrolador. Bien, entonces, ¿cómo es el trabajo realmente del microcontrolador? Bueno, de la siguiente forma. Uno estructura un programa escrito, en este caso vamos a manejar un lenguaje llamado ensamblador, que es el lenguaje, digamos, más cercano al lenguaje máquina, que utilizan los microcontroladores. Hay otros lenguajes de programación, como el C, el Cocodril, el lenguaje BASIC, entre otros, que se utilizan para la programación de microcontroladores. Pero vamos a manejar este lenguaje que es bastante sencillo de manejar. La gente cree que es difícil porque no es un lenguaje máquina, no, pero se van a dar cuenta que si tú sabes bien cómo está estructurado el hardware de este dispositivo, no van a tener ningún tipo de problemas. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es escribir un código a través de un programa, de un editor de texto. En este caso vamos a utilizar el MPLAB, ahorita hablo más adelante con respecto a eso. Entonces, esos comandos, esas instrucciones que hice en ese lenguaje ensamblador, lo voy a compilar, o sea, lo voy a transformar de idioma, vamos a decirlo así, lo voy a transformar de ese lenguaje ensamblador a un código que el microcontrolador sí pueda manejar. Entonces, lo va a transformar exactamente en un lenguaje hexadecimal. Bien, ahora, ese lenguaje hexadecimal, recuerden que haciendo una pequeña transformación, como habíamos trabajado en ocasiones anteriores, podemos hacer esa transformación de hexadecimal a binario. ¿Cuál es la ventaja de tener esto ya en binario? Bueno, que ahí sí nosotros podemos comunicarnos con el microcontrolador directamente porque le estamos dando instrucciones a todos sus registros colocándoles unos y ceros lógicos. Recuerda que los unos y ceros lógicos él lo va a interpretar como ausencias o presencias de voltaje. Bien, entonces así se va a ejecutar en el microcontrolador, tal como aparece acá. Bien, entonces el asunto está en que el microcontrolador tiene muchos fabricantes. Uno de los más famosos que suena es Arduino, Texas Instruments, Atmel también.
pero nos vamos a centrar en este fabricante que se llama Microchip. ¿Por qué Microchip? Bueno, porque Microchip es, digamos, uno de los pioneros en cuanto a la programación de microcontroladores. Bien, porque tengo que destacar esto. Existen dos tipos de microcontroladores. Vamos a generalizarlos de esa forma. Uno son los microcontroladores que son propios de fabricantes. Vamos a suponer Philips. Philips de repente viene y crea unos microcontroladores para sus artefactos electrodomésticos, pero no es para, digamos, el público en general. No, nada que ver. Ellos hacen microcontroladores para productos ya específicos. En cambio, este microchip, al igual que por supuesto que Arduino, pueden ser colocados en cualquier tipo de circuito electrónico. Bien, de hecho, la microchip tiene una gran ventaja, que es que tiene muchas herramientas, muchos materiales, muchos tutoriales, cursos en donde ustedes pueden ver cómo se trabajan estos microcontroladores. Fíjense, cada casa o cada empresa de microcontroladores tiene su serie de microcontroladores. Entonces ustedes dirán, ah, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para poder programar? Bueno, para aprender a manejar microcontroladores, aprende uno primero. Al aprender uno primero, aprendes los demás. Igual que por lo menos aplica para los que manejan lenguajes de programación. Ellos aprenden un lenguaje y al aprender ese lenguaje, después los otros se les hace más fácil. Bien, entonces aquí va a pasar lo mismo. Si ustedes quieren adentrarse en uno de los microcontroladores, concéntrense en uno. Entonces, vamos a elegir los microcontroladores microchip, específicamente el PIC16F84A. ¿Por qué el PIC16F84A? Bueno, porque es el microcontrolador, digamos, más popular en YouTube y en Google y en cualquier foro de electrónica. Es uno de los primeros microcontroladores que se les hizo pruebas, sobre todo a nivel educacional y a nivel de aplicaciones básicas. ¿Bien? Porque vale destacar que cada microcontrolador tiene una serie de funciones específicas. Bien, digamos que este es bastante básico, eh, no trae ciertos elementos, entonces eso lo hace muy práctico a la hora de aprenderlo. ¿Ve? Para nosotros poder manejar ese microcontrolador, nosotros debemos conocer su arquitectura. Bien, una forma hardware o diagrama de pines, ¿okay? Que es digamos la estructura física, y otra forma que es la de software o el mapa de registro. Vamos con la primera, con la de hardware o diagrama de pines. Para nosotros trabajar con cualquier microcontrolador, lo primero que debemos tener es el datasheet. Pueden descargar, de todas maneras yo le voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes puedan descargarlo directamente de la página de Microchip. Pero vamos a centrarnos por los momentos en lo que es el diagrama de pines. Bien, este microcontrolador consta de 18 pines. Primeramente, el microcontrolador posee dos puertos, uno de 5 bits y otro de 8 bits. Entonces, tenemos un puerto de 5 bits que se llama puerto A. Ese puerto A está constituido por los bits RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4. Ok, vamos a centrarnos ahorita en la parte de los bits, después explicaré esto. Bien, eso implica que tu microcontrolador en el puerto A va a tener 5 entradas o salidas, porque esa es la potencia que tiene el microcontrolador. Puede decirle, ah, bueno, tú te vas a comportar, por ejemplo, RA1 como una entrada, pero yo también le puedo decir que RA3 en vez de ser una entrada, sea una salida, o los puedo colocar todos como entrada o como todos como salida. Y por supuesto tiene otro puerto que es el puerto B, que va desde RB0 hasta RB7. Entonces aquí este puerto B se diferencia un poco del puerto A porque tiene 3 bits más, son 8 bits. Bien, pero es la misma constitución y la misma forma. O sea, puedo decirle quién va a ser entrada y quién va a ser salida sin ningún tipo de problema. Lo otro que tenemos que tener presente es que a este microcontrolador hay que colocarle entre el pin 15 y el pin 16 un oscilador que lo podemos hacer bien sea que lo podemos hacer con un resonador. ¿Bien? Generalmente a estos microcontroladores se trabaja con resonadores de 4 MHz, que es una velocidad digamos bastante estable para que cuando vamos a hacer algún tipo de programa, las frecuencias sean
bastante ajustables. ¿Por qué es importante la frecuencia? Bueno, porque la frecuencia que yo le doy a este microcontrolador en específico por estas entradas, porque quiero hacer un paréntesis, hay muchos microcontroladores que ya tienen sus relojes internos. Este no, este hay que colocarlo. ¿Ok? Este hay que colocarlo entre OXI 1 y OXI 2. Bien, entonces, al nosotros tener un reloj, esa es la señal de temporización del microcontrolador. ¿Cómo así? Bueno, él va a saber a qué velocidad va a trabajar y esos cálculos se necesitan para los tiempos de programación. O sea, para yo decirle, bueno, mira, un LED se va a mantener encendido un segundo y después el LED se va a apagar por un segundo, el LED se va a encender por 2 segundos y así sucesivamente. Entonces, él necesita tener esos programas. Ok, además, el microcontrolador posee la alimentación. La alimentación, o mejor dicho, el positivo va a estar por VDD y el negativo, o la masa en este caso, va a estar por VCS. Y el último pin, digamos, más destacable es este que está acá, MCLR, es Master Clear. Bien, para que un microcontrolador pueda activarse o pueda comenzar a funcionar como tal, este Master Clear tiene que estar directamente a una señal de 5 voltios. Bien, eh, ¿por qué? Porque de caso contrario, que esté 0 voltios, lo que hace es reiniciar el programa que esté ejecutando. Bien, es un botón de reset. No, no es un botón para borrar y regrabar, no. Simplemente para reiniciar el programa que se esté ejecutando en ese momento. Bien, ahora, estos microcontroladores en su diagrama esquemático o diagrama de pines tienen que ir de la mano con la parte o la arquitectura del software. En este caso, nosotros a eso le llamamos el mapa de registros. Bien, Eh, entonces, nosotros aquí tenemos en el PDC F84A el mapa de registros. Vamos a verlo de una forma bastante sencilla. El mapa de registro es como si fuera un libro que consta de dos páginas grandes. Una página llamada Banco Cero y otra página llamada Banco 1. Él tiene una serie de registros, o mejor dicho, espacios de memoria de 8 bits que dependiendo de los unos y ceros que tú le ingreses a cada uno de esos espacios, él va a ejecutar la función a la cual tú quieres ordenar que él haga. Bien, para hacer algo más puntual, bien, vamos a concentrarnos en los registros que vamos a hacer para nuestro primer programa. Vamos a trabajar con este registro status que está tanto en el banco 0 como en el banco 1. Bien, entonces, este registro es de 8 bits, tiene una función específica y su número de dirección es 03H. O otro de los registros que vamos a trabajar es, por ejemplo, el puerto B. Entonces, el puerto B está en el banco 0, mejor dicho, en la página 0, para que lo vean más claro, en la línea número 6. Igual pasa con TRISB. Fíjense, TRISB estaría en banco 1 en el registro o en la línea 86H. Bien, ahora, cada uno de estos registros, ¿verdad? Cada uno de estos registros tiene su, su estructura. Entonces aquí de repente vemos muchos registros, pero vamos a concentrarnos solamente en los que nos interesa para el primer proyecto. El registro de status, el port B y TRISB que está por acá. Bien, ajá. ¿Cómo es eso? En el registro status tenemos un bit que es el bit número 5, porque cada registro, como le dije, está dividido en 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Bien, entonces el registro status tiene un bit muy específico que es RP0. ¿Qué es RP0? Bueno, RP0 es el bit
que tú vas a asignar para que cuando tú estés ejecutando el programa, él pase del banco cero al banco uno o del banco uno al banco cero. Por ejemplo, cuando yo inicio un programa, y si ustedes tienen la lógica de esto, esto es lo más importante. Lo más importante es esto, entender la lógica de esto. Ustedes cuando inician un programa van a comenzar a trabajar en el banco cero. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero ir al banco uno, entonces yo tengo que buscar el registro de estatus. Entonces, busco el registro de estatus y en su bit número 5 yo le tengo que colocar un 1 lógico. O sea, va a haber una instrucción que yo le va a decir, mira, coloca un 1 lógico en RP0 para que tu programa saltes desde el banco 0 al banco 1. ¿Ya? Y si yo estoy en el banco 1 y quiero saltar al banco 0, entonces simplemente yo voy a agarrar a este bit RP0, le voy a colocar un 0 lógico para que haga eso, para que vaya del banco 1 al banco 0. Bien, ahora están los puertos. Aquí tenemos el puerto B, que está en 06H. Concentremos en esto. El puerto B tiene también 8 bits. Y como tiene los 8 bits, desde RB0 a RB7, tengo 8 posibles entradas o salidas. O sea que yo los puedo configurar, como bien sea como una entrada o bien sea como salida, dependiendo. De repente puedo agarrar estos tres primeros como entrada, estos dos como salida y así sucesivamente. El asunto es que inicialmente yo tengo que declarar quién va a ser entrada y quién va a ser salida. Entonces, para ello, port B va a tener su contraparte que viene siendo el tris B. Cuando yo le diga a tris B, mira, tales bits van a ser salidas, él va a saber. Por ejemplo, si yo le digo, quiero que RB0 sea una salida, entonces al bit número 0 del registro tris B, yo le voy a dar un 0 lógico y con eso lo convierto en salida. Ahora, si yo le digo, mira, RB0 lo quiero convertir en una entrada, bien, entonces yo al bit 0 de tris B lo voy a dar un 1 lógico para que sea una entrada. Y así sucesivamente con todos los bits del puerto. Bien, entonces, al saber estas instrucciones, nosotros podemos manipular podemos desarrollar, perdón, nuestro primer programa. Bien, ahora, para poder hacer esto, necesitamos usar el MPLAB. Bien, que lo tenía por aquí, por cierto. Ajá. Para hacer esto, necesitamos necesitamos el Proteus para poder realizar el montaje del circuito, ya como nosotros lo hemos trabajado en proyectos anteriores. Y también necesitamos ahora este nuevo software que es el MPLAB. El MPLAB sirve como editor y también sirve como compilador. O sea, nosotros vamos a escribir un programa en un código específico y le vamos a decir, lo vamos a escribir ahí y el MPLAB lo va a transformar en archivo .exe, o sea, en archivo .hexadecimal para que pueda ser grabado en el microcontrolador y cumplir su función específica. Bien, ese MPLAB ID ya es una versión, digamos, desactualizada, pero es la que maneja actualmente los microcontroladores en lenguaje Assembler. De todas maneras, yo le voy a dejar también en la descripción el link en donde ustedes pueden descargar el MPLAB, la última versión que sacaron, que fue la 8.92. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para desarrollar un proyecto? Y esto, digamos, es la parte fundamental. Primero, tenemos que abrir un nuevo proyecto con el Proteus. A ese nuevo proyecto, nosotros es preferible que lo almacenemos en una carpeta para que no se nos vaya a perder. Bien, entonces, por ejemplo, yo luego coloco aquí LED on. Voy a hacer el circuito, el circuito más sencillo, que es encender un LED. Bien, ahora lo voy a grabar dentro de una carpeta. Hagan eso mismo porque ahí es donde, ahí es donde se van a generar varios archivos. Entonces es preferible tenerlos a mano.
Entonces vamos a colocar aquí y vamos a asignar esta carpeta para hacer el proyecto. Entonces, le damos siguiente. Vamos a dejar ya, ustedes saben, desarrollar algún tipo de proyecto aquí en Proteus. Entonces, esto lo vamos a dejar así por default. Este aquí igualito le van a decir que no hay proyecto de programa. Bien, entonces, buscar el PIC. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar aquí con el PIC 16F84A. Green LED. Y vamos a poner una resistencia genérica. Bien. Entonces, nosotros vamos a colocar un microcontrolador, en este caso el DSF84A. Tenemos que obligatoriamente ese microcontrolador, perdón, debemos obligatoriamente a ese microcontrolador colocarle una fuente de tensión en Master Clear. Quiero hacer una acotación. Eh, Aquí en el diagrama de pines no va a salir ni el positivo ni el negativo, porque sobreentiende de que tú lo vas a conectar, entonces no lo conectas. En cambio, esto sí hay que conectarlo porque el Master Clear no viene específicamente a positivo. De todas maneras, ese tema lo voy a explicar en otra ocasión. Bien, entonces, aquí están los bits del puerto A y los bits del puerto B. Entonces vamos a elegir, por decirles algo, RB1. RB1 es el bit número 1 del puerto B. O sea, sería la posición número 2. Acuérdense que esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero a nivel de bit es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Tenemos que estar mosca con eso. Entonces, RB1. A RB1 yo le voy a colocar un LED para que se encienda. Bien. Recuerda que nosotros tenemos que siempre colocar una resistencia de protección a los LED para que no se vayan a quemar. Eh, entonces vamos a agregar el objeto y aquí le damos su tierra para que no vaya a haber problema. La resistencia, por supuesto, vamos a ponerle un valor ahí estándar que es 330 ohmios. Ya ustedes saben que esos son unos cálculos que nosotros tenemos que hacer para poder hacer eso. Bien, entonces, ya aquí estaría nuestro circuito a nivel de diagrama esquemático listo para programar. El asunto es que si yo le doy play a la simulación, él me va a dar un error. El error es que no he encontrado ningún tipo de programa. Así es sencillo, ¿ves? No hay programas, ¿ves? No hay programas, no hay simulación. Así de sencillo. Nosotros aquí tenemos que ingresar el programa. ¿Cómo? Yo le voy a dar clic derecho, voy a editar programa y nosotros vamos a buscar la carpeta, el archivo hexadecimal que necesitamos para ejecutar ese programa. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Transcribir el programa para que este LED se encienda. Entonces, vamos a agarrar y vamos a crear nuestro programa. Para eso, hacemos un nuevo archivo aquí en el MPLAB. Inmediatamente es bueno salvar ese nuevo archivo y guardarlo en el escritorio. No tanto porque si no se nos olvida grabarlo, sino que de una vez el compilador va a saber cuál va a ser el tipo de lenguaje de programación que vas a manejar. Entonces vamos a colocar LED on y hay que ser muy específicos aquí. Nosotros vamos a trabajar ahorita es en código en lenguaje assembler. Entonces sería .asm. Bien, y lo vamos a guardar en LED on. ¿Ve? Yo coloqué previamente en los ajustes el editor para que las letras fueran grandes, para que se viera con mayor detalle. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos
a editar un programa en lenguaje Assembler. Ok, entonces, para poder programar un microcontrolador, nosotros tenemos que empezar con el mapa de registros. Bien, nosotros necesitamos que el bit número 2 de ese microcontrolador esté encendido. Entonces, para ello tenemos que decirle inicialmente al registro 3B, hey, el bit número 2 tiene que ser una salida, o sea que yo tendría que colocar o asignar al bit número 2 un 0 para poder hacer eso. Bien, el asunto es que inicialmente el programa arranca en el banco 0, entonces yo tendría que decirle al registro status, mira, tú tienes un bit número 5, si yo te coloco un 1, ese bit número 5 vas a saltar desde el banco 0 al banco 1. Bien, entonces es algo así como que, digamos a nivel de programación, bueno, voy a colocar el bit número 5 del registro de estatus, lo voy a colocar en 1 para que pase de banco 0 a banco 1. Al estar aquí en banco 1, busco el registro 3B y entonces le digo, el bit 2 del registro 3B, colócalo a 0 porque ese bit va a ser una salida. Bien, entonces ahora me faltaría ir a puerto B, pero como estoy en el banco 1, tengo que decirle ahora al registro estatus que en este momento se consigue en 83H y decirle, mira, te voy a colocar el bit número 5, te lo voy a colocar ahora a 0, pero es para que me devuelvas al banco 0, porque aquí es donde yo tengo que buscar el puerto B. Entonces ahí yo sí voy a decirle, mira, bit número 2, te voy a dar un 1 lógico para que por tu salida saques un 1 lógico 5 voltios para que puedas encender el LED. Bien, entonces, ah, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, así de esta forma. Ajá. Vamos con la primera instrucción. La primera instrucción es bitsetFile. BitsetFile es colocar 1. En este caso 03H, que es el registro estatus, en su bit número 5. Bien, se los explico de derecha a izquierda, que es mucho más fácil para la programación. Al bit 5 del registro 03H, que en este caso el registro 03H viene siendo status, le voy a colocar un 1 lógico. Le voy a colocar un bit set file. Set es de 1. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda saltar de banco 0 a banco 1. O sea, para que vaya de banco 0 hacia banco 1. Bien, ya estamos acá. Ahora, al estar en banco 1, yo tengo que buscar el registro 3B y tengo que modificar el bit 2 del registro 3B, que en este caso viene siendo 86H. Bien, entonces yo tendría que decirle clear file al bit 2 del registro 86H, que en este caso viene siendo 3B, le vas a dar un 0 lógico. Clear file, colocarlo en 0. ¿Para qué? Para declarar RB2 como salida. Luego, como expliqué anteriormente, estamos en este puerto, necesitamos saltar a este banco, utilizamos esta misma instrucción que está aquí arriba, la podemos copiar y pegar, pero con la salvedad que en vez de darle un 1 lógico le vamos a dar un 0 lógico. Entonces vamos a decir, mira, el bit 5 del registro 03H, que el registro 03H en este caso viene siendo status, pero como estás en el banco 1, no puedes colocar 03H, sino que tendrías que colocar 83H. Bien, entonces repito, al bit 5 de 83H, que en este caso es status, le voy a dar un 0 lógico para que pase de banco 0, de banco 1 a banco 0, como aparece aquí. ¿Ven? Bien, entonces aquí iría al revés, de banco 1
hacia banco 0. Luego le diremos visit file 06H, 2. ¿Qué hacemos con esa instrucción? Bueno, con esta instrucción lo que le decimos, mira, al bit 2 del registro 06H, que en este caso el registro 06H es el puerto B, le vas a dar un 1 lógico o un set, pues, es lo mismo. ¿Para qué? Para que haya un nivel 1 en RB2. En RB2. ¿Qué hace eso? Al darle un nivel 1, un nivel lógico 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocarle 5 voltios a esa salida. Y por supuesto, mi programa finalizaría ahí. Entonces, ¿cómo sería el programa en sí? Bueno, la primera instrucción es para decirle ve de banco 0 a banco 1 con la intención de poder modificar el registro trisb. El segundo, la segunda línea de comando sería coloca un 0 lógico en el bit número 2 del registro trisb para que RB2 sea una salida. La tercera instrucción sería, mira, coloca un 0 en el bit número 5 del registro trisb para que vayas de banco 1 a banco 0. La otra instrucción es coloca al bit 2 del registro 06H, o sea, por B, vas a colocarle un set, o sea, un 1 lógico con la intención de que exista un nivel 1 en RB2 para que se pueda encender el LED. Y luego, entonces, terminaría el programa. Ahora, hay un pequeño detalle. Si yo ejecuto ese programa, así está como lo estoy haciendo, entonces, a lo que él termine todas estas instrucciones, él se va, él aquí configura, enciende el LED y apaga el LED. Pero entonces lo apaga automáticamente. Entonces yo tendría que hacer lo que llaman un loop utilizando una etiqueta, por ejemplo, llamada loop. Bien, y darle una instrucción en donde le diga, ah, mira, por cierto, cuando termine esta última instrucción, cuando termine esta última instrucción, retorna otra vez al loop. Entonces, así va a quedar encadenado el programa en estas instrucciones y nunca va a terminar. De hecho, inclusive, en vez de colocarlo en esta parte, lo podría colocar en esta parte. ¿Por qué? Porque así entonces configuro y aquí este sería el programa en sí como tal, pues. Entonces siempre va a hacer esto internamente y siempre va a mantener el LED encendido. Entonces, ya al tener nuestro programa en lenguaje ensamblador o assembler con nuestra extensión .asm, nos tocaría compilarlo. Para eso vamos a utilizar aquí en el MPLAB, en el botón Project, un asistente que se llama Project Wizard. Bien, entonces aquí esto es como decir, es para que ustedes puedan compilar de la forma más práctica. Aquí usted le dan siguiente, aquí le dice paso 1, ¿cuál es el dispositivo que vas a trabajar? Bueno, en este caso el Pi16F84A. Lo seleccionas, le das siguiente. Luego te va a decir cuál es el lenguaje en el cual tú estás trabajando. Ah, bueno, voy a utilizar el compilador assembler, este que está aquí, MPASM. Luego te dice que crees una carpeta, pero un archivo con tu proyecto. Ese proyecto va a ser grabado en .mpc, así, .mcp. Entonces tú le vas a decir LED on, LED on, y tienes que colocar la extensión .mcp, Microcontroller Project, es el acrónimo de eso. Le das guardar, le das siguiente. Entonces, aquí dice, ¿cuál es el programa que tú vas a utilizar para ese proyecto? Bueno, aquí está, LED on, le das adherir, le das siguiente. Luego, aquí te da el sumario de todo lo que tú hiciste y le das finalizar. Entonces,
aquí me está pidiendo que si voy a grabar todo lo que yo escribí aquí. Sí, lo voy a grabar. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestro proyecto ledon.msp y aquí tenemos nuestra carpeta que tiene el archivo ledon. Aquí simplemente le daría a Build All, que es también con la tecla F10. Entonces, la primera vez le van a dar Absolute y aquí entonces él hace el proceso. ¿Ve? Build Successful. Si por alguna casualidad yo tengo algún tipo de error en ese programa, él me lo va a decir. Vamos a suponer que yo le quite esto. Vamos a construirlo otra vez. ¿Ves? Dice, hey, hay un error, ¿eh? Y me especifica cuál es el error, ¿ves? O sea, no me lo dice exactamente, pero sí me dice cuál es la línea, ¿ves? Aquí dice, error 128. El error 128 está en esta línea, en la tercera número en esta línea. Entonces uno automáticamente, me faltó colocar el bit. ¿Ves? Le doy nuevamente y él graba. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que él depuró, o sea, verificó si existía algún tipo de error y compiló. Ahora, vámonos un momentico a la carpeta LED on y aquí se van a dar cuenta que inicialmente yo lo que tenía era el proyecto en Proteus. Aquí está mi código a LED on ACM y se me crearon otros códigos, pero el interesante es este. Este es el punto X, este es el punto hexadecimal. Si yo lo abro en un blog de notas, fíjense, es un código hexadecimal que sí lo puede interpretar el microcontrolador. Entonces, este es el programa que yo tengo que darle al microcontrolador en el Proteus. Entonces, yo le digo clic derecho, editar programa, coloco LED on, punto X, que es hexadecimal, lo voy a aceptar y cuando le voy a dar a ejecutar, entonces ahora sí se va a encender el LED. Lo bueno y la versatilidad que tienen los microcontroladores es que yo, por ejemplo, puedo hacer algún tipo de modificación con ese LED. Por decirles algo, yo digo, bueno, mira, yo quiero ahora que ese LED no se encienda ahí, sino que se encienda, por ejemplo, en RB7, en el último bit. Bueno, yo lo puedo hacer. ¿Ve? Simplemente tendría que modificar aquí el programa y decirle, bueno, ya el bit no va a ser el número 2 el que me vas a decir que sea como salida, sino yo le puedo decir, mira, es el bit número 7, ¿verdad? Que es el que voy a colocar como salida. Y ahora el bit que vas a encender es el bit número 7, no el bit número 2. ¿Ve? Entonces vuelvo a compilar, verifico que no haya errores, busco el Proteus, agarro, desconecto rápidamente este cable, selecciono esto y esto, tanto la red como la resistencia lo pongo más abajo, puenteo y si deseo vuelvo a colocar el programa. Hay una acotación también para destacar que vamos a trabajar en estos ejemplos con 4 MHz aquí, la velocidad del procesador. Bien, entonces si yo le doy play, ahora se va a encender el LED por el bit número 7. Entonces, bueno, ya con esto podemos manejar ciertas variables. Ahora, en, en los próximos en las próximas presentaciones, entonces vamos a ir haciendo cosas, digamos, más interesantes que simplemente encender un LED. Ya saben, cualquier cosa estamos en contacto por el grupo. Nos vemos entonces.